Y continuamos con la explicación de aplicación de las leyes de los gases. En este ejemplo vamos a empezar por anotar cuáles son los datos que tenemos. Si la temperatura de 1 litro de gas, es decir, el volumen inicial del gas es de 1 litro, se encontraba en condiciones de temperatura y presión normales, entonces la temperatura normal es de 0 grados centígrados o 273 Kelvin y la presión normal es de 1 atmósfera. Entonces la temperatura cambia a 220 grados centígrados, es decir, la temperatura final o T2 es de 220 grados centígrados, que de una vez la ponemos en grados Kelvin sumándole 273, daría 493 Kelvin. Y el volumen se mantiene constante. Ahora el volumen inicial es igual al volumen final, esto es de 1 litro y no cambia, se mantiene constante, por lo que nos pide calcular la presión final. Y nos la pide en atmósferas, así que ya tenemos la expresión de la presión en atmósferas. Entonces, ¿cuál es la fórmula que vamos a utilizar cuando el volumen permanece constante? La presión es directamente proporcional a la temperatura y esto lo establece la ley de Lussach. Entonces su expresión matemática es que presión 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Y lo que vamos a despejar, porque es lo que queremos conocer, es la variable presión 2. Por lo tanto, la presión 2 quedaría presión 1 por la temperatura 2 sobre la temperatura 1. Esa es la fórmula que vamos a utilizar para resolver este problema y que corresponde a la ley de Lussach. Eso no lo anotamos anteriormente, pero corresponde a la ley de Lussach. Bien. Vamos a aplicar esta fórmula. Simplemente vamos a sustituir para encontrar el valor de la presión 2. La presión inicial es de 1 atmósfera. La temperatura final es de 493 Kelvin y la temperatura inicial es de 273 Kelvin. Entonces, esta operación quedaría pues simplemente dividir los 493 entre los 273. Y el resultado es que la presión 2 va a ser igual 493 entre 273 es de 1.8 atmósferas, ¿verdad? Entonces, aquí vemos la aplicación de la ley de Lussach y el cumplimiento, porque nos dice que la presión es directamente proporcional a la temperatura, así que si la temperatura está aumentando de 0 grados centígrados a 220, la presión también va a aumentar de 1 atmósfera a 1.8 atmósferas. Entonces, así es como se aplica y se cumple la ley de Lussach. En este siguiente ejemplo, nos dice que el gas contenido en un cilindro tiene un volumen de 125 mililitros a una temperatura de 20 grados centígrados, la temperatura ambiente, y 1 atmósfera. Nos pregunta a qué temperatura en grados centígrados la presión será de 0.970 atmósferas cuando el volumen permanece constante. Entonces, igual vamos a anotar los datos que se tienen. El volumen inicial es de 125 mililitros. La temperatura inicial es de 20 grados centígrados
o lo que es lo mismo, le sumamos 273 y sería de 293 Kelvin. La presión inicial es de 1 atmósfera. Y nos pregunta a qué temperatura la presión va a ser de 0.970 atmósferas cuando el volumen permanece constante, ¿verdad? El volumen 1 es igual al volumen 2 y este permanece constante. Bien, ¿qué fórmula es la que se va a emplear en este caso? Pues la misma que utilizamos en el problema anterior, que es la ley de Lussach, que nos dice que la presión es directamente proporcional a la temperatura cuando el volumen permanece constante. Solo que en este caso, la variable que se va a despejar es la temperatura 2. ¿Y cómo quedaría la temperatura 2 en esta fórmula? Quedaría presión 2 por temperatura 1 sobre presión 1. Esa es la fórmula que se va a utilizar para los cálculos que se van a realizar. Las operaciones que se van a realizar. Entonces, la temperatura 2 va a ser igual y vamos a sustituir valores. Tenemos una presión 2 de 0.970 atmósferas. Una temperatura inicial de 293 Kelvin y una una presión inicial de 1 atmósfera. Entonces, el resultado es que la temperatura 2 va a ser de la multiplicación de 0.970 por 293 dividido entre 1. Y eso nos da de 284.21 Kelvin. Pero igual que uno de los problemas anteriores nos pide la temperatura en grados centígrados, por lo tanto nada más le vamos a restar a la temperatura en grados Kelvin, que son 284.2, le vamos a restar 273. Entonces la temperatura 2 va a ser igual a 11.21 grados centígrados. Y vemos que se cumple la ley de Lussach, que nos dice que la presión y la temperatura son directamente proporcionales cuando el volumen permanece constante, y aquí en este caso vemos que la temperatura está disminuyendo de 1 atmósfera a 0.970 atmósferas. Por lo tanto, la temperatura también está disminuyendo de 20 grados centígrados a 11.21 grados centígrados. Entonces, sí se está cumpliendo la ley de Lussach. Bueno, en otro video vamos a explicar el uso de la ley combinada de los gases y la ecuación de gas ideal para resolver problemas.